Muy buenas tardes, señoritas. Bienvenidas. Muy buenas tardes, profesora Judith. Bienvenida. Buenas tardes, profe. Hola, Pía. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Espero que Hola, estén hola. todos bien. Gracias, igualmente. ¿Cómo están, chiquillas? Bien, Bien, profe, ¿y usted? bien también. Aquí mirando el solcito que salió ahora en la tarde. Está muy, pero muy rico, agradable, por lo menos es lo que se ve. Así que después de clase a dar una vuelta. Manzana por último. Ya, chiquillas, vamos a dar comienzo a esta clase de hoy día, jueves 1 de abril, la primera clase del mes de abril, antes del comienzo del fin de Semana Santo. Y para la clase de hoy día vamos a corregir el diagnóstico que se hizo el día martes. El día martes se hizo un diagnóstico de matemática que tenía 10 preguntas de selección múltiple, 2 preguntas de desarrollo. Ya está corregido gracias al Drive y al formulario, y ya tengo los puntajes, y eso es lo que voy a presentar ahora para que vayamos corrigiendo sobre todo las preguntas que fueron respondidas incorrectamente por todos, casi todos, y así vamos a ir ascendiendo de menor a mayor. Voy a compartir, voy a presentar. Ya, ahí pueden ver en pantalla la hoja número 1, y en la hoja número 1 tenemos las preguntas, las que fueron respondidas correctamente, incorrectamente, y las personas que no respondieron. Así que ahí está todo el detalle, por número, por porcentaje. El total de alumnos que respondió el diagnóstico fue 8 alumnos. Y ahí están los puntajes porcentualmente, por pregunta. En la hoja número 2 tenemos por alumno. La gente que tiene 0 es porque no lo dio, y lo tuve que colocar porque el Excel me lo pedía para que funcione bien la fórmula. O también fue porque no asistió ese día y no lo dio. Así que eh, tenemos que aquí Pía tuvo el 50% de respuestas correctas en cuanto a puntaje. Ese fue el puntaje más alto, y de ahí para abajo. ¿Escuchó una manito por ahí verse? Ya. Y por último, Sí, la profe Judith levantó la mano. ya. Perdón, tengo que haber pasado a llevar la manito. Ya no se preocupe. Y ahí está en gráfico. Tenemos a Pía con la barra más grande sobre, o sea, justo en el 50%, y de ahí ya empieza el descenso. Sofía, igual la barrita bastante grande. Constanza también, en porcentaje. La gente que está sin barritas porque no dio el diagnóstico, o porque lo dio y tuvo 0%, lamentablemente. Ya, pero ahí tenemos varias respuestas a lo que se quería preguntar, a lo que se quería saber. Y vamos a comenzar con la resolución del diagnóstico en conjunto.
la ayuda de ustedes, por si yo me olvido de algo, ustedes me ayudan y me dicen, no, profe, se equivocó. Así no es la cosa. Resolución del diagnóstico. Parece que está medio desolador el panorama. ¿Qué opinan, chicas? No fue mal, pésimo. No fue tan bien. Sí. Se olvidó todas las vacaciones. Parece. Vamos a ver ahora el detalle. Y van a decir, pucha, que era fácil y no lo respondí. Y vamos a comenzar, como les dije, eh, con las preguntas que fueron respondidas incorrectamente en mayor cantidad. Vamos al diagnóstico. Diagnóstico tercero medio. Aquí están los dos terceros medios, así que respuestas. Vamos a abrir este Excel que nos brinda esta plataforma igual para ver más en detalle aún, aparte del otro Excel que les mostré. Y vamos a ver ahora entonces las preguntas que nadie respondió correctamente. Comencemos entonces con la número 12. Era de desarrollo, había que justificar. Por ahí hubo algunas justificaciones, intentaron hacer algo, pero lamentablemente no eran las justificaciones exactas, precisas, así que no hubo puntaje o poco puntaje. Vamos con la número 12. Ya. Las dos tenían que ver con afirmaciones, la 11 y la 12, de dos personas. En este caso era Fabiola. Dice que la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado es de un 50%. La pregunta era, ¿es correcta su afirmación? Y ustedes tenían que decir sí o no. ¿Y por qué? Y lo explicaban en palabras. Y vamos a ver si es correcto o no es correcto. Y aquí vamos a hacerlo en conjunto. La probabilidad entonces de obtener número par es de un 50% al lanzar un dado. ¿Qué opinan? ¿Que es correcto o es incorrecto? Incorrecto. Dicen incorrecto por ahí. ¿Y cuál sería el motivo por el cual es incorrecto? ¿Cuál era la pregunta? Dice Fabiola que la probabilidad de que al lanzar un dado, que se obtenga par al lanzar un dado es de un 50%. Es que hay más caras, o sea, la Es cantidad de correcto. caras no alcanzaría con la probabilidad que está haciendo. Es que es correcto porque Es puede caras dar y tres impares. tanto Entonces, números 50-50. pares y números impares. Porque un dado tiene número par e impar. Ya, sí, por ahí. Bastante cerca las respuestas. Vamos a verlo ahora, pues. Hay una regla, yo les conté, que se llama la regla de Laplace. Según regla de Laplace, la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado es dos puntos. Yo les dije que aquí trabajábamos con fracciones y esas fracciones pueden ser pasadas a decimal y ese decimal puede ser pasado a porcentaje. Y tenemos que ver los casos favorables y los casos totales. Por lo tanto, formamos la fracción, sea suceso, sea
a el suceso. Dos puntos. Obtener un número par al lanzar un dado. Entonces, la probabilidad de que ocurra. La probabilidad de que ocurra A, el suceso. Es igual a el dado. ¿Cuántos números pares tiene? 3. 3. 3. Muy bien, 3. El 2, el 4 y el 6. O sea, tenemos 3 posibilidades. De un total, ¿cuántas caras tiene el dado? 6. 6. O sea, la probabilidad de que al lanzar un dado obtengamos pares 3 de 6, 3 sectos. Como es fracción, la podemos simplificar y nos queda la fracción. ¿Qué me puede decir? ¿Qué fracción queda al simplificar? 1 de 3. Un metro. Un medio, 1 de 2. Simplificamos por 3, 3 dividido 3 es 1, 6 dividido 3 es 2, y ahí nos quedó como fracción irreductible. Esa fracción la podemos pasar a decimal. Un medio, ¿a qué decimal corresponde? 0,5. Muy bien, 0,5. Y ese 0,5 uno lo puede multiplicar por 100 para pasarlo a porcentaje. ¿Y cuánto nos quedaría? 0,5 por 100. Uno. No, cuando uno multiplica por 100, lo único que tiene que hacer es correr la coma. Corramos la coma 2 veces porque 100 tiene 2 ceros. ¿Qué número se forma si uno corre la coma 2 veces? La corremos hacia la derecha una vez y queda en el número 5. Y la corremos una vez más y tiene que aparecer un 0. Entonces, ¿qué número se forma? Perdón, 50. 50. Muy bien. O sea, lo que decía Fabiola era correcto. Que la probabilidad de obtener un número par al lanzar un dado es de un 50%. Efectivamente. Y ahí está la justificación. No estaba mal, Fabiola. La afirmación, vamos a agregarle por lo tanto, la afirmación de Fabiola es correcta. Y si la pregunta hubiera sido, o la afirmación hubiera sido, la probabilidad de obtener un número impar es de un 50%, también hubiese sido correcto, porque también hay 3 números impares en un dado. 1, 3 y 5. Así que ahí está. Y yo les dije que nadie respondió correctamente la 12, 4 incorrectas y 4 no respondieron. Y aquí en las incorrectas creo que habían algunos que dijeron no sé, no me acuerdo, así que fueron consideradas como incorrectas. Veamos, copochemos un poquito el diagnóstico. Tercero B, están aquí arriba. Llega hasta acá. No, hasta Constanza. Ahí está. Y era la 12. Y alguien justificó, así que tuvo un puntito. Sí, porque creo que fue Pía, que me dio la misma explicación ahora. Sí, sí, ahora sí Sí, me acuerdo. Sí. Esa porque fue que tenemos la misma cantidad de números pares que de números impares, entonces era una buena justificación. yo lo hice así a la mente, pero no se me olvidó hacer como eso sobre los numeritos que usted hizo. Ah, ya, sí, la regla de Laplace. Sí, pero yo lo hice en la mente. Sí. No, pero está bien la justificación en palabras. Muy bien. Y por ahí no, acá, de aquí parte. No sé, después alguien colocó letra A y alguien dijo sí, pero sin justificación. Igual ahí tuvo un punto. Ya, veamos ahora la 11, que la 11 igual era de desarrollo. ¿Alguna duda con respecto a esta pregunta? ¿O seguimos?
No, sigamos nomás, profe. Ya, número 11. Otra afirmación, y tenemos que decir si es correcta o incorrecta. Esta pregunta es bastante similar a una que aparecía en el diagnóstico que envió la agencia de calidad, pero en el diagnóstico que envió la agencia de calidad, la pregunta tenía que ver con volumen esférico, con el volumen de una esfera, es decir, el espacio que ocupa una esfera. Pero acá decía lo siguiente, se sabe que el área de la superficie, o sea, el área de todo el contorno de la esfera, de una pelotita, eh, se determina mediante la fórmula que se muestra en la imagen. Aquí está la fórmula y yo se las entregaba. Esto es importante porque hay que ir leyendo y cuando uno no entiende la información, lo vuelve a leer una segunda vez, una tercera vez, hasta que uno finalmente termina entendiendo. Hay información que es relevante y otra que no es tanto. Yo hice la fórmula. Exacto, hay que ocupar la fórmula. Después dice, Antonia, luego de calcular el área de la superficie de un hielo que posee forma esférica justamente y que tiene un radio R de 2 centímetros, llega a la siguiente conclusión. El área de la esfera de hielo no puede superar los 50 centímetros cuadrados. ¿Está en lo correcto? Para su respuesta considere pi igual a 3,14. Esa era la condición, la exigencia. Hay profesores que de repente dicen ocupe pi igual a 3,1, ocupe pi igual a 3, o no ocupe pi como un valor exacto, sino que déjenlo tal como está. Pero en este caso la condición era ocúpelo como 3,14, que es como la versión de pi más ocupada. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? De repente uno se queda ahí, chuta, ¿qué tengo que hacer? Y como dijo Pía, lo que tenemos que hacer es calcular acá el área. Y si nos da más que 50, significa que lo que dijo Antonia es incorrecto. Y si da Si no me equivoco, a mí me dio más de 50 eso. Y si no me equivoco yo, parece que colocaste que sí era correcto porque colocaste como 48, te dio el cálculo, mira. Pero después lo vamos a ver. No, no me acuerdo bien. Pero ahora vamos a ver. Ya, tenemos entonces ahí área de la esfera. Área de la superficie de la esfera. Igual 4 pi r cuadrado. Donde r es el radio. Y ahora solo nos queda reemplazar donde corresponde lo que tengamos. Y tenemos el radio. Y tenemos pi. Entonces vamos a reemplazar. Aquí hay puras multiplicaciones. Pi ahora ya no es pi porque se convierte en 3,14. Por radio ya no es r porque tenemos la medida. Y es 2. Y la unidad de medida la vamos a dejar al final. Y ahí hemos reemplazado el valor de pi, que nos obligaban a usar, y el valor del radio, que era 2. Calculamos eso. El que se quiere saltar algún paso, lo hace. O en su momento a lo mejor lo hizo. 2 elevado a 2, ¿cuánto es? 4. Muy bien, potencia nos da 4. Vamos a seguir acá abajito porque pasamos a la siguiente hoja para que veamos todo. 4 por 4, ¿cuánto es? 16. Muy bien, 16 por 3,14. Ah, yo ese día no les dije, no ocupen calculadora, igual estaba la opción de ocupar calculadora.
¿Cuánto nos da finalmente? 16 por 3,14 exactamente. 50,24. Muy bien, 50,24 centímetros cuadrados. Ahora vamos a colocar la unidad de medida. Y ahí está. Entonces ahora vamos a ese es el resultado del área de la superficie de la esfera. Vamos nuevamente a la afirmación que nos entregó Antonia y decía, el área de la esfera de hielo no puede superar los 50 centímetros cuadrados. Y aquí nos dio 50,24, o sea, lo que dice Antonia no es correcto porque sí supera los 50 centímetros cuadrados. Entonces ahí colocamos en palabras, por lo tanto, la afirmación de Antonia no es correcta, porque sí puede superar los 50 centímetros cuadrados. Porque el área de la superficie de esta esfera, coma, sí puede superar los 50 centímetros cuadrados. Así que ahí está. Esa es la justificación. De repente cuesta un poco porque no estamos acostumbrados a trabajar con problemas, entonces uno tiene que leer un gran texto y eso de repente complica, pero a medida que uno va practicando, uno se acostumbra. Veamos, a ver. Era la 11. Claro, acá Pía colocó no porque al hacer los cálculos me dio un resultado totalmente diferente. Faltó, Yo ahí me equivoqué. sí, faltó ahí que Sí. dio un valor menor, entonces era incorrecto lo que dijo Antonio. Y por acá colocaron un no sé y una X, y la gente que no respondió pudo haber tenido alguna sospecha de cómo se hacía, pero mejor no. Dijeron no, no voy a colocar nada. Pero es igual a mí me da una pista o una respuesta clara de que hay cosas que están fallando. Ya, vamos a la siguiente. Disculpen el ruido de mi guardián, pero yo lo dejo adelante y cuando el vecino prende el motor del auto, se vuelve loco porque le carga el ruido del motor de auto. Ahora sí se calma un poco. Disculpen la... Ya, vamos a las que respondieron de manera correcta una persona. Vamos a la 10, a la 10. De repente en matemática pasa que uno no se atreve a hacer cosas. Y ese es un gran problema, porque hay que atreverse. Puede estar bueno o puede estar malo lo que uno hace, pero hay que atreverse nomás porque, a ver, ¿qué pasa si hago esto? ¿Me ayudará? ¿No me ayudará? Lo hago. No, no me ayudó mucho. O sí, sí me ayudó mucho. Entonces, uno continúa escribiendo. Ese es un gran paso, escribir algo que sea válido o que a lo mejor no es válido, pero que me va a llevar a sacar una conclusión. Y de repente pasa eso. La 10. Ah, esta pregunta me gustó. Tiene que ver con estadística. Y hay dos caminos. ¿De cuántas maneras posibles se pueden ordenar las letras A, B, C, D? Y coloqué entre paréntesis para que quede un poco más claro. Las 4 letras juntas. Tenemos que ordenarlas de distintas formas, todas las posibles. Y acá me jugó una mala pasada el formulario porque me agregó una opción 6 que no iba. Y yo no me di cuenta y no la eliminé. Y no iba nada y ya. Vamos a ver entonces. Aquí también la ayuda de ustedes. Ordenemos las letras de
todas las formas posibles. Son 4 letras. Para resolver esta actividad o este ejercicio, existen dos caminos. Voy a colocar acá A, buscar de manera manual todas las posibilidades. B, aplicar conocimientos estadísticos. Ya, entonces partamos con la manera manual. ¿Quién me podría dar una posibilidad de orden? ¿Cómo puedo ordenar A, B, C, D? Ordenar como algunas veces aparecen esos ejercicios que aparecen en la letra. Claro, tenemos 4 letras y tenemos que juntar las 4 de distintas maneras. A por C más B más D. No, ¿hasta qué letra era? A, B, C y D. Ah, A por C. No, pero no hay que agregar ninguna operación. A, Podemos colocar A, A, B, C, D y ahí tenemos una forma de ordenarlas. Me esperan un poquito, vengo de inmediato, no me demoro nada. ok. Ya, ahora sí, he vuelto. Ya, ahí tenemos una posible forma de ordenar las letras A, B, C, D. ¿Quién más se atreve? Otra forma. A, C, D, B. Ya, A, C, D, B, muy bien. Otra forma. Pueden decirme otra vez. B, B, C, D, A. Ya, pero acá las voy a ayudar. Sigamos trabajando con la letra A al principio. Busquemos todas las posibilidades con la A al principio. Pueden escribirle igual a través del chat. A, D, B, C. Muy bien, A, D, B, C. Ahí tenemos otra. Sigamos buscando más. Verena, Valentina, Sofía, Javiera, Fernanda, Benjamín.
A, C, B, D. Muy bien, Sofía. ACBD me dijiste, ¿cierto? ACBD. A, D, B, C. Ah, no, déjelo, no. Era al revés. A, B, A, D, D, C. B, C. Muy bien, ABDC. Y como pista les digo que nos está faltando una más que comience con la letra A. A, B, C, D. Muy bien, faltaba una que comience con la A, siga con la D e invertirlas. ADCB. Ahora veamos los casos que comienzan con B. Díganme nomás. B, A, C, D. Ya, BACD. ¿Cuál más? B, C, D, A. D, A, B, C. Bien, Fernanda, BCDA. D, C, D. ¿Podrías repetir, por favor? D, B, A, C. BDAC. Ya. Sigamos. B, A, D, C. Muy bien, Fernanda. BADC. Ya nos queda menos. ¿Quién más? B, C, A, D. Muy bien, BCAD. ¿Y la última? B, A, D, C. B, D, así. BDCA sería. BDCA. Sí. Ya. Vamos a dejarlo hasta ahí porque eso ya nos da una pista. ¿Quién me podría decir cuántos casos van a aparecer? ¿Cuántas posibilidades hay entonces? 24. Muy bien, Fernanda. 24. ¿Podrías explicar así como brevemente por qué llegaste a esa conclusión? Porque al comienzo, o sea, si lo ordenamos como está ordenándolo, cada letra da 6 y es una multiplicación por 4. Muy bien. Partimos con la A y llegamos a 6 posibilidades. Continuamos con la B, 6 posibilidades. Y como dice Fernanda, vamos a seguir con la C, con la D y vamos a llegar a lo mismo. Las voy a escribir en todo caso igual. CADD, CBDA, CDBA. Voy a jugar con las letras. CABD, CBAD y CDAB. Y por último con la D, DABC, CBA, DDCA, DDAC, DCAB y DACB. 24. Muy bien. Eso es de manera manual, haciéndolo y buscando cada una de las posibilidades. Y a esto se le llama permutación en estadística, que lo vimos el otro día así como brevemente y me dijeron, no, lo hemos visto, profe. Ya. Lo complicado de esto es que uno se puede preguntar qué pasa si tenemos 6 letras, 10 letras, 50 letras, o a lo mejor objetos, no letras, un auto, un celular, lo que sea, en distintas cantidades y ver las combinaciones posibles. Cuando ya son muchas las letras o muchos los objetos, se pone complicada la pista porque no vamos a terminar nunca. Una
cosa es el tiempo y la otra cosa es el espacio. Quizás no alcance en una hoja. Así que en matemática se inventó lo que se llama permutación, que fue el camino 2. Y este camino 2 nos dice lo siguiente. ¿De cuántas letras estamos hablando en este caso? De 4. De 4 letras. Aquí entonces, con este camino se aplica un concepto denominado permutación. Y se trabaja con una expresión denominada n factorial. Se llama n factorial. Donde n es el número de letras en este caso. La pregunta es, ¿qué es n factorial? La expresión se denota de la siguiente manera. N y un signo de exclamación. Ya, pero en este caso entonces tenemos que calcular. Por lo tanto, en este caso se tiene que n es igual a 4. Luego, es una palabra que se usa mucho en matemática, el luego, calculamos n factorial es igual, dijimos 4, o sea, va a ser 4 factorial. ¿Y alguien recuerda si volvió a leer la diapositiva que el otro día subí? O a lo mejor tiene buena memoria y recuerda cómo se calculaban los factoriales. Ya, se calcula de la siguiente forma. Es una multiplicación en descenso. ¿Qué número viene antes del 4? El 2. No, pero ¿cuál es el antecesor de 4? ¿El número que está antes de 4? 3. Sería 4 por 3. ¿Cuál es el antecesor de 3? 2. 2. ¿Cuál es el antecesor de 2? 1. 1. Y terminamos, llegamos hasta ahí. ¿Eso cuánto da? 24. Muy bien. Y ahí, matemáticamente, hemos resuelto este problema de buscar todas las posibilidades de orden. En este caso, de 4 letras. Se aplica el concepto de n factorial, una permutación. Todos los posibles órdenes. Ahí está matemáticamente y ahí está haciéndolo de manera manual. Así que ya saben, si les preguntan cómo podemos ordenar este listado de objetos que yo les entrego aquí. Si son 5, entonces 5 factorial. Si son 6, 6 factorial. Y uno multiplica en descenso. 6 por 5, por 4, por 3, Y por 2. tiene que llegar a 1. Siempre llegas a 1. Si Sí, es descenso, siempre hay que llegar a 1. siempre.
Ya, veamos algo más que tuvo harta respuesta incorrecta. Lista la 9. La 8. No era la 10, ahora la 8. ¿Qué pasó en la 8? Veamos la 8. Ah, ya, volumen de una esfera. Se sabe que el volumen de una esfera Profe, la 9 no la vimos. Se saltó la 9. es que la 9, me salté la 9 porque la 9 tuvo 2 correctas. Entonces voy así, de menos cantidad correcta, menos personas que respondieron correctamente hasta las que llegaron a responder más correctamente. Ah, ok. Así que por eso me salté a la 8. Aquí hubo menos correctas igual. Una sola, una sola persona respondió correctamente. La 8. Se sabe que el volumen de una esfera se determina con la fórmula que se presenta en la imagen. De acuerdo a eso, ¿cuál es el volumen de una esfera de radio R igual a 5 milímetros? Nuevamente acá, chicos, chicas, aplicar la fórmula. Volumen de la esfera ahí está la expresión, la tenemos, volumen de la esfera igual fracción 4 tercios y R al cubo. Solo reemplazo lo que haya que reemplazar. Son puras multiplicaciones. Copiar para no volver a escribir la fórmula. Ya. Atención acá. No nos están pidiendo que calculemos el volumen utilizando pi igual a 3,1 o pi igual a 3 o pi igual a 3,14. Nos están diciendo deje pi tal como está. No lo moleste, déjelo ahí. Entonces, ¿qué queda ahí? El radio mide 5 milímetros. Entonces, donde aparece la letra R minúscula, vamos a reemplazar por 5. Y nos queda 5 elevado a 3. Vamos a colocar los puntitos del por para que se note ahí la separación. Calculemos la potencia. ¿Cuánto es 5 elevado a 3? 125. Muy bien, es 5 por 5 por 5, 125. Vamos a agregar los puntitos del por. Ya, multiplicación de fracciones. Ahora no nos preocupemos de pi. ¿Cómo se multiplican fracciones? 4 dividido en 3. Ya. Si hacemos esa división nos va a dar un número decimal que no termina nunca, es un decimal infinito, periódico, así que no nos conviene dejarlo como fracción, porque además las alternativas están expresadas en forma de fracción. 20 tercios, 125 tercios, 500 tercios, 5 y 20, vamos a ver. Ya, pista acá, se supone que 125 está partido por un 1 imaginario. Uno imagina que hay un 1 ahí abajo. Cuando uno multiplica fracciones, ¿qué tiene que multiplicar entre sí? ¿Qué términos se multiplican entre sí? El 125 4 con por cuál? 125 Eso. por 4. ¿Cuánto nos da 125 por 4? 500. 500. Entonces nos queda 500. El 3 se mantiene porque se multiplica por el 1 imaginario.
3 por 1, 3. Conservamos pi también. Y la unidad de medida era milímetros cúbicos entonces. Porque volumen siempre es elevado a 3, cúbico. Y área es al cuadrado. Entonces respuesta 500 tercios pi milímetros cúbicos. Y estaría listo. Esto es incluso más fácil que cuando nos obligan a utilizar pi con un valor, porque nos lleva a eso a hacer un trabajo más grande de multiplicaciones con decimales. Dejar pi así incluso es más sencillo, sin tocar a este número irracional que es pi. Así que ahí está, la última era la alternativa correcta. 500 tercios pi milímetros y ese ganchito era el elevado a 3. Ahí. ¿Y alguien respondió? Sí, una persona respondió correctamente esa. Copuchemos, averigüemos. Tercero medio de 500 tercios. Aquí, lo encontré. Jennifer. Jennifer no está. Ya, pasemos a la siguiente. No sé si hay dudas, consultas. No, profe. Vamos a resolver dos más y ahí ya nos dejamos. Ya, la 8 la 7 igual. La 7 fue respondida solamente por una persona de manera correcta. La 7. Ah, ya, la 7 era una gráfica, era llegar, observar, pero tampoco era tan sencillo. Se sabe que una función cuadrática, dice, da origen a una curva llamada parábola. La parábola, que se muestra en la imagen, pregunta, ¿en qué punto corta el eje Y? Ya, se entrega información relevante, otra información es como para recordar que esto es una parábola, una función cuadrática, pero la pregunta dice, ¿en qué punto corta esta curva, que se llama parábola, al eje Y? Entonces tenemos que fijarnos en el eje Y. Y aquí tenemos que recordar que siempre cuando uno busca un punto, la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Es en ese orden, X, Y. Por lo tanto, tenemos que fijarnos qué pasa primero en el eje X y después en el eje Y. Entonces, vayamos ahí donde está el corte. La pregunta es, ¿cuánto vale X donde está el corte? No cuánto vale Y, ¿cuánto vale X? El valor de la primera componente o primera coordenada. ¿Cuánto valdría X ahí? Si está ahí, fijémonos en el eje horizontal X y cuánto valdría X ahí. ¿Quién podría decirme cuánto vale X ahí? Fijémonos en X. ¿En qué posición está este puntito con respecto al eje X? ¿Está en 1? ¿Está ¿Cómo en eso? 2? ¿Dónde está el valor de X ahí, en este puntito? ¿Está en -1? ¿Está en 0? ¿Está en 1? ¿Está en 2? ¿Está en 3? ¿Dónde está ¿En ubicado? cero? En 0. Ahí está. Uno baja a la X, a la recta o al eje X y llega al 0. Entonces la primera coordenada es 0. Ahora 0, y buscamos dónde está ubicada la segunda componente con respecto al eje Y, al eje vertical. ¿Dónde está con respecto al eje Y? ¿Dónde lo toca al eje Y? ¿En 1, en 2, en 3, en 4, en 0? ¿Dónde lo toca al eje Y? Fíjense ahí, ¿dónde lo toca el eje Y a este eje vertical? ¿En 2? En 2, muy bien. Entonces, con respecto al eje X está en 0 y con respecto al eje Y lo toca en 2. Por lo tanto, el punto donde corta esta parábola del eje Y es en el punto 0,2. La tercera es la correcta. O sea, la número 7. La parábola mostrada
corta al eje Y, que también se llama eje de ordenadas, lo voy a colocar entre paréntesis, en el punto 0,2. Con eso hay que tener cuidado porque uno se confunde, se enreda. Primero se busca en el eje X y después se busca en el eje Y. Ya. Y era observar nomás. Y ahora vamos a una que tenga la pregunta 6, que tiene 2. Una ecuación de segundo grado. ¿Tienen clase después, chicos? ¿A las 4 o no? No, No. Ah, ya. Entonces voy a hacerla esta, porque es un poquito más extensa. Pero la voy a hacer igual. La vamos a hacer entre todos. Aquí está la expresión. X cuadrado menos 4x menos 21 igual 0. La 6. Vamos a aplicar la fórmula. O factorizando. Dejemos la fórmula como tarea. A ver si alguien intenta hacerlo con la fórmula. Dijimos una ecuación cuadrática se puede resolver de dos maneras. Letra A, factorizando. No siempre es posible, voy a colocar acá. B, con la fórmula. Siempre es posible acá. Pero vamos a hacerlo factorizando, porque es más cortito. Y la fórmula, voy a dejar que averigüen ustedes cuál es la fórmula para que la recuerden. Hay que identificar una letra A, una B, una C, y uno va reemplazando, calculando, aparecen potencias, raíces, suma, resta, división. Vamos a hacerlo factorizando para recordar materias de primero medio. Entonces, era la ecuación x cuadrado menos 4x menos 21 igual 0. Esta expresión que está acá, antes del igual, se denomina trinomio ordenado. No sé si recordarán eso, pero así se llama, trinomio ordenado porque es un trinomio, tiene tres términos, y ordenado porque aparece una expresión con grado 2, después con grado 1 y después con grado 0 porque desaparece la x. Y si no está la x, significa que es x elevado a 0. Por eso no aparece. Y por eso ordenado. 2, 1, 0. Ya, aquí vamos a hacer lo siguiente. Factorizar un trinomio ordenado. ¿Cómo se hace? Y aquí yo les voy a ir diciendo cómo se hace. Un trinomio ordenado se factoriza mediante la multiplicación de dos binomios. O sea, tenemos que encontrar dos expresiones. Insertar igual. Entonces van a aparecer dos paréntesis. Primera pregunta. ¿Quién me puede decir? Dos letras iguales que multiplicadas entre sí me dé como resultado x elevado a 2. ¿Qué dos letras iguales multiplicadas entre sí me da como resultado x elevado a 2 o x al cuadrado? ¿A por A? A por a me da a cuadrado. ¿Qué letra sería entonces para que me dé x cuadrado?
X. X. Entonces colocamos X ahí y X ahí. Y ahora van a aparecer unos signos, pero todavía no le vamos a colocar signos. Ahora van a aparecer números. Necesito encontrar una pareja de números que multiplicados entre sí me dé como resultado el 21 que aparece acá. ¿Quién me puede decir dos números que multiplicados entre sí me dé 21? 3 por 7. 3 por 7. Entonces, 3, 7. Todavía no estamos colocando ningún signo. Ahora viene la parte de los signos. Tenemos cuatro posibilidades. Que los dos sean positivos, que los dos sean negativos, que el 3 sea positivo, el 7 negativo, que el 7 sea positivo y el 3 negativo. ¿Qué me podría decir? A ver, el 3, ¿qué signo creen que tendrá? Positivo. Porque tiene que darme menos 21 y la resta tiene que darme menos 4. A ver qué pasa si es positivo. Ah. Si es positivo, obligatoriamente el 7 tiene que ser negativo. Estamos con la regla de los signos, ¿verdad? La regla de los signos de la multiplicación. Exactamente. Mm, Entonces, ahí se cumpliría. Ahí estamos bien porque 7 por 3, 21. Más por menos, menos 21. Bien. Si restamos, nos da 4. Bien. ¿Cuál de los dos es mayor? El 7 es mayor y el 7 tiene signo menos, o sea, nos da menos 4. Y ahí se cumple. Perfecto, ya encontramos la combinación posible. Con los números adecuados y con los signos correctos. ¿Y ahora qué viene? Viene una separación. Cuando se forman dos paréntesis, uno dice lo siguiente, conclusión. Existe la posibilidad de que lo que está en el primer paréntesis valga 0, pero también existe la posibilidad de que lo que está en el segundo paréntesis valga 0. Y en matemática el signo O es una V. ¿Dónde está la V? Operadores, parece que se buscan operadores. Por aquí tiene que estar. Este se parece. Ah, no, este es mejor. Parece que el mismo, ¿o no? Más chiquitito. Ese es más chiquitito. Sí, ahí está. O x menos 7 igual 0. O lo que está en el segundo paréntesis puede valer 0. Eso pasa en una ecuación cuadrática cuando se forma la multiplicación del binomio. El primer binomio, lo escribimos, puede ser igual a 0, o el segundo binomio puede ser igual a 0. Esas son las dos posibilidades. Y ahí van a aparecer las soluciones. ¿Qué solución aparece acá? X más 3 igual a 0. ¿Cuánto vale X? 1. No, hay que correr el 3 después del igual. ¿Con qué signo aparecería el 3? Negativo. Menos 3. Bien, ahí está la primera solución. Segunda solución, resolver la ecuación que apareció ahí, que es x menos 7 igual a 0. ¿Cuánto valdría x? 7. 7, porque al pasarlo al otro lado o al transferirlo, se convierte en un número positivo. Y ahí estaría resuelta la ecuación mediante factorización. Y con la fórmula tiene que dar lo mismo, pero se las voy a dejar de tarea. Y la fórmula está en el PPT de la clase, no sé si la anterior, puede ser la antes de la anterior. Ahí ustedes en el Classroom búsquenlo porque está el PPT con la fórmula. Esa que dice x igual a menos b más menos y hartas cosas más. Profe, ¿Sí? ya son las 4. Ya. Hacemos lo último y nos vamos, si me dan permiso. Que lo último tiene que ver con la primera, que es cortita. Y ahí ya nos despedimos, definitivamente.
Eh, ya, entonces está lista acá la 6. Pasamos a la número 1 y terminamos. La número 1 va a ser rapidito. Miren acá, es llegar y observar. El número e es un número irracional y su valor aproximado con 5 decimales equivale a 2,71828. Pregunta, ¿cuál sería el valor de e si se redondea a la centésima? Y aquí voy a ir haciendo algunas preguntas. Después de la coma viene un número, en este caso el número 7. Ese número 7, ¿qué nombre recibe cuando está después de la coma? Justo después de la coma, ¿es el primer número que está después de la coma? Decimal. Cerca. Le quitamos la L y le ponemos tilde a la E. Es una Décima, décima. ¿Qué viene después de la décima? centésima, Centésima. Entonces 7 es décima. El 1 es centésima. ¿Qué viene después de la centésima? milésima, Muy bien. El 8 sería milésima y después viene el nombre más raro que sería el 2, unidad de milésima. El 8, decena de milésima. Pero aquí tenemos que preocuparnos de la centésima y me dijeron que sería el 1, el que está después del 7. Pero como nos están pidiendo redondear, también tenemos que fijarnos el número que está después de la centésima, que en este caso es un 8. Y la regla de redondeo dice lo siguiente: si el número que viene después del que estamos redondeando es 5 o mayor que 5, la centésima va a aumentar en 1 y todo lo que viene después va a desaparecer. Y en este caso se cumple porque es mayor que 5. ¿En qué número se va a convertir el 1? en dos, En 2. Entonces la respuesta va a ser 2,72 y lo demás desaparece. Es esa. Eso pasa cuando uno redondea. Hay que fijarse en el que viene después del que nos están preguntando. Y si es 5 o mayor que 5, eh, el valor que nos estén preguntando va a modificarse y va a cambiar a una unidad más. Si es menor que 5, se mantiene tal cual. Si hubiese sido menor que 5, la respuesta hubiese sido 2,71, pero en este caso 2,72 porque el número es mayor que 5, el que viene después de la centésima. Y Respuesta correcta entonces, 2,72. Díganme. si fuera, o sea, en vez de un 8 fuera un 5 y después del 5 viniera un número mayor, ¿cómo quedaría? Ya, sin cambiarle nada más, lo que me dijiste nomás, solamente que venga un 5 en vez de un 8. Sí, Y después del 5 me dijiste que cualquier número. o sea, que fuese mayor a 5. Ya, el que vendría después del 5 que tú me dices no tendría mayor relevancia porque nos están preguntando por la centésima. Y hay que preocuparse del 1 y del que viene después, no del que viene después del que viene después. Sería la centésima y el 5 que tú me nombras. Y también sería 2,72, porque el 5 haría que el 1 se modifique en 2. Ya. Ahora, si tú me dijeras, ahora redondea la milésima, tenemos que irnos al 8. El 8 es la milésima. Y fijarnos en el que viene después de la milésima, que es un 2. Entonces, como es un 2, no va a generar ningún cambio. Y la respuesta va a ser 2,718 y todo lo demás desaparece. Todo depende de la ubicación en la que nos obliguen a resolver algo. En este caso era centésima. No sé si queda claro o ¿Sí? ya. Ya, chiquillas, lo vamos a dejar hasta acá. Espérenme un poquito antes que se vayan. Voy a tomar lista acá y lo hago rápidamente. Ya, ahora sí, estamos listos. Ha sido un gustazo nuevamente. Que les vaya bien, descansen, que tengan un lindo fin de semana. Cuídense y se portan bien. chao, profe. Chao, profe.
Chao, profe. Chao, chao, que estén bien, nos vemos. Gracias. Chao, chao.